Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo video, y como es de costumbre pedirles que si este video les gustó, también lo puedan compartir con otros colegas, los cuales también se pueden beneficiar de ello. En este video vamos a estar tratando un tema muy especial, que son los scripts. Vamos a hablar sobre la creación de script. Ya había hecho un script anteriormente con un tipo de figure, que es esto, el mstar_upgrade.bin, donde lo extraíamos directamente del bin. Entonces hacíamos esto y copiábamos todo lo que era la partición, o sea, todos los datos de la partición, hasta donde nos decía que era el fin del script. En esta parte de acá, donde nos decía que aquí acababa el script, el final. Copiamos eso para desempaquetar el firmware. En esta ocasión vamos a hacer el proceso contrario, cómo empaquetar, pero construyendo nosotros mismos el script. Bueno, en esta parte quiero hacer mención de que lo que tiene que ver en este programa, que se llama mstar_bin tool master, es que ellos traen un script por defecto para el empaquetado, y hay un error con ello cuando nosotros usamos por ejemplo, la aplicación que es la PackPick, que es la que nos hace el empaquetado, y utilizamos este script, puesto que no todos los encabezados de firmware traen las particiones vienen, por ejemplo, con las mismas direcciones, y tampoco tienen el mismo tamaño. Entonces, por ello debemos tener mucho cuidado en hacer, por ejemplo, lo que son empaquetados de esta forma. Entonces, para ello, aquí en esta parte les voy a enseñar a cómo empaquetar un firmware de la forma o de la manera correcta a través de la creación de un script. Entonces empezamos. En primer lugar, lo que debemos hacer es extraer nuestro firmware. Bueno, para extraer el firmware con este programa hay tres maneras. Voy a enseñarles las tres maneras aquí rápidamente. La primera es haciendo el llamado al cmd a través de la barra de direcciones. Ahora escribimos cmd, le damos enter y aquí nos aparece. Entonces, seguidamente escribimos el comando con que se extrae. Este aquí es un comando del software. Entonces, aquí escribimos un pack.py de Python, y seguidamente escribimos el nombre del firmware al cual vamos a extraer. Entonces, en este caso es mstar_upgrade.bin, y aquí tenemos ya el comando correcto para desempaquetar nuestro firmware. De hecho, el mismo programita o script trae también la sintaxis para nosotros poderla aplicar en lo que es la extracción. Entonces aquí le damos enter
y aquí nos empezó con la extracción del firmware. Vamos a cerrar acá para seguir la segunda demostración. Borramos la carpeta que nos crea. Fíjense que se llama un packet. Esto vamos a tenerlo presente porque más adelante voy a hablar sobre esto. Vamos a eliminar aquí, y la segunda forma es haciendo el llamado al cmd, que ya aquí lo tenemos. Le damos enter y escribimos un pack .py, damos un espacio y seguidamente arrastramos el firmware, o sea el firmware acá, para que se nos posicione, y el script ya tiene la dirección del punto bin a extraer. Entonces, si ustedes ven, aquí aparece en comillas lo que dice, lo que nos indica que le estamos colocando toda la dirección que tiene dentro del Windows. Están en la ruta E. Entonces este es el rutaje, y al final entonces aquí aparece el nombre donde termina. Todas las carpetas están aquí, las que tengo abiertas, y aquí al final nos muestra el nombre del firmware, que es mstarupgrade.bin. entonces aquí le damos enter y también nos hace el proceso de la extracción del firmware, y como vemos acá tenemos el unpacket donde se está extrayendo el firmware. Bueno, vamos con la última demostración, y esta es la más sencilla. La tercera demostración es la más sencilla. Es para que vean ustedes que hay distintas maneras de cómo extraer un firmware. La manera más complicada o las más complicadas fue la que les mostré, y la más sencilla es esta. Únicamente tomamos el ficherito del firmware, que es el punto bin, y lo vamos a llevar a arrastrar al comando que es el unpack.py, y soltamos y él nos comienza con la extracción del firmware. Entonces ya aquí estas tres demostraciones para que ustedes vean las formas. De pronto ya venían con formas tediosas de extraer el firmware, y ahora van a encontrar una forma más sencilla para hacerlo. Bueno, aquí ya lo importante es que nos termine con la extracción de la partición. Vamos a dejar correr un momento esta parte. Aquí voy a cortar el videito mientras que él haga la extracción, y continuamos con la segunda parte. Bueno, ya nos hizo la extracción. Tenemos aquí las particiones que nos extrajo, las tenemos acá, y ahora sí vamos a crear el script. Bueno, para empaquetar este firmware, los scripts se guardan en esta carpetica de nombre config. Entonces vamos a utilizar de ellos, vamos a utilizar este script, que es el .ini. Vamos a copiarlo de acá porque vamos a crear uno nuevo, y vamos para no confundirnos, vamos a crear una nueva carpeta, y a esta carpeta le vamos a llamar con el nombre config. Acuérdense que esta de acá se llama configs, termina en s, configs, y la que acabamos de crear se llama config. Aquí vamos a pegar nuestro script. Seguidamente vamos a abrirlo. Te abre con el notepad. Aquí lo tenemos, y vamos a comenzar con la edición.
Este script está hecho en el lenguaje Python. Entonces, si ustedes conocen el lenguaje Python, se van a relacionar mucho con esto. Ya, se van a sentir cómodos trabajando con Python. Entonces, con Python aquí tenemos que en primer lugar nos dice que el nombre de la mainboard, que es el LeEco X355 Pro. Entonces aquí nosotros vamos a editar esto para que estos son comentarios, pero nosotros vamos a editarlo para ir introduciéndonos en el tema de lo que es la edición del script. Entonces aquí vamos a escribir que es una mstar, que aquí aparece, le damos doble clic para que se nos coloque y vamos a colocar aquí tv, es que se me quedó tv config, porque vamos a trabajar extrayendo solamente la partición de tv config. Aquí, esto aquí vamos a colocarlo aquí. Podemos colocarle el nombre de la tarjeta. Entonces vamos a colocarle, por ejemplo, mstxxx. Pueden colocar aquí el nombre de la tarjeta. Igual acá abajo aparece como mts 6A98 6A928, perdón. Entonces aquí también podemos editar esto y aquí podemos colocar el nombre de nuestra tarjeta para saber a qué tarjeta pertenece este script. Entonces aquí le vamos a colocar este 4X para que no sea idéntico al script que ya está por defecto. Bueno, aquí en main, que es donde está ya la cabecera, esta es la cabecera del programa, encontramos este comentario que aquí es la salida para el nombre del archivo, la salida del nombre del archivo. Entonces fíjense que aquí aparece como lep upgrade 928, que era el nombre que tenía la main.bin. Este es el nombre con el cual vamos a renombrar nosotros el firmware. Entonces aquí vamos a crear uno basado en mstar. Entonces vamos a colocarle, recuerden que ya tenemos ya un mstar upgrade, entonces vamos a colocar un new, le damos guión bajo mstar upgrade .bin. Entonces este va a ser la salida de nuestro firmware, o sea, va a ser el nombre con que va a aparecer cuando nosotros hagamos el empaquetado. Bueno, acá también nos dice que el folder por defecto donde va a buscar la partición se llama pack. Es decir, que cuando nosotros hicimos la extracción debemos escribirle otro después de mstar_upgrade.bin, por ejemplo aquí tenemos que escribir espacio y colocar pack para que se nos creara una carpeta de nombre pack. Bueno, no se hizo, que esto aquí no tiene, por ejemplo, no hay, o sea, no hay que hacer eso. Vamos a trabajar sobre lo que es el script. Bueno, entonces bien sabemos acá que la carpeta, vamos a ver aquí la carpeta donde tenemos el tvconfig, que es este tvconfig, se encuentra dentro de un packet. Entonces aquí simplemente vamos a colocar un packet.
damos doble clic, aquí sí, vamos a borrar aquí, y aquí tenemos la carpeta. La carpeta del proyecto, es decir, aquí es donde el script o el programita, que este en sí es un programita escrito en Python, nos va a buscar dentro del folder, es decir, dentro de la carpeta, un paquete, el archivo de nombre tvconfig. Entonces ya tenemos esto aquí asegurado y seguimos con la modificación del script. Hasta aquí todo lo que es la parte del encabezado del programa está bien hasta esta parte. Aquí es donde dice que el script debe ser de 16 kilobytes. Bueno, aquí tenemos también la segunda parte, que es el header script. ¿Cuál es el header script? Header script es esto que aparece acá. Vamos a ver qué vamos a sacar de aquí. Entonces este es el encabezado del header script y nos comienza con el prefijo este que aparece acá. Entonces este prefijo aquí nos está haciendo un llamado a una sección de las particiones y nos está diciendo que vamos a trabajar sobre esta partición. Y seguidamente, eso aquí está bien, aquí no vamos a mover nada, porque esto es normal que esta dirección aparezca tal cual como está acá. En la mayoría de los figuras esta dirección nunca cambia. Entonces seguidamente vamos a editar lo que es el sufix. Y para ello, todo esto que aparece acá es la programación interna. Todo esto es la programación interna de la extracción del firmware. Esto es un registro que se guarda de la extracción. Él nuevamente la lee y aquí es donde están todas las variables de entorno. Entonces vamos a borrar. Piensen que acá también, aquí aparece hasta que es un LTV Ugrai, es el nombre de esta que está asignado en esta tabla. Entonces vamos a empezar eliminando toda esta parte que hace parte de este firmware, el cual estaba escrito el cual estaba escrito el script. Entonces esto lo vamos a eliminar y vamos a crear uno nuevo para nosotros. ¿De dónde vamos a sacar la parte que tiene que ver con las variables de entorno de este script?